Bienvenidos al capítulo 24 del tutorial de Perl. En este capítulo vamos a aprender a abrir, leer y escribir ficheros. Bien, vamos a empezar creando el script al cual vamos a guardar como ficheros.pl. Bien, vamos a empezar viendo el modo de escritura. Vamos a ver cómo crear un fichero y agregarle contenido. Bien, vamos a empezar utilizando la función open. En el primer parámetro vamos a incluir el manejador. Por ejemplo, a este le vamos a llamar archivo. En el segundo parámetro vamos a agregar el modo, que va a ser el modo Write. Y en el tercer parámetro vamos a agregar la ruta. Por ejemplo, a este archivo lo vamos a llamar prueba.txt. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo en el cual el programa nos va a solicitar que agreguemos contenido al archivo prueba.txt. Bien, vamos a mostrar un mensaje. Agrega contenido al archivo de texto. Bien, vamos a crear una variable llamada contenido donde vamos a capturar la entrada de datos std. Bien, vamos a agregarle el contenido al archivo. Y finalmente vamos a cerrar el fichero. Bien, vamos a ver este ejemplo. Guardamos y abrimos la consola. Bien, ejecutamos el fichero ficheros.pl. Ficheros.pl. Bien, agrega contenido al archivo de texto. Bien, vamos a agregarle contenido. Por ejemplo, hola mundo. Bien, ahora vamos a ir a la carpeta tutorial Perl. Y aquí tenemos un archivo que hemos acabado de crear llamado prueba.txt. Vamos a abrirlo. Y bien, aquí tenemos el contenido que hemos acabado de agregar, de escribir en este archivo. Como habéis podido ver, si el archivo no existe, lo crea. Bien, ahora vamos a ver si quisiéramos agregarle contenido al final del contenido ya existente. Vamos a ver qué ocurre si seguimos utilizando el mismo modo que estamos utilizando en estos momentos. Es decir, este modo, el modo Write. Vamos a ver qué ocurre. Ejecutamos el archivo nuevamente y vamos a incluir el siguiente texto, por ejemplo. Agregando contenido. Bien. Ahora abrimos nuevamente prueba.txt y bien, como vemos, el contenido anterior ha sido reemplazado por este nuevo. No se ha agregado al final del contenido ya existente del archivo. Para ello vamos a tener que utilizar el siguiente modo. Vamos a utilizar el modo append. Bien, le agregamos el modo append para agregarle contenido al ya existente. Guardamos y vamos a verlo. Ahora vamos a agregar, por ejemplo, estoy programando con Perl. Bien, ahora vamos a abrir nuevamente prueba.txt y bien, ahora sí, ahora el contenido, el nuevo contenido que hemos agregado, se ha agregado al final del archivo. Bien, vamos a agregarle más contenido. Por ejemplo, escribiendo en el fichero. Bien, abrimos nuevamente prueba.txt y veremos que hemos agregado este nuevo contenido al final. Bien, aquí lo podemos ver.
Ok, pues ya sabemos cómo escribir, cómo crear y escribir ficheros con Perl. Hemos visto los dos modos, tanto write como append. Con write el contenido anterior es reemplazado por el nuevo. Y con append el contenido anterior se mantiene y el nuevo se agrega al final. Ok, ahora vamos a ver cómo leer un fichero. Bien, utilizamos nuevamente la función open y por ejemplo vamos a llamarlo a este manejador archivo. Este manejador, el manejador puede ser el nombre que tú quieras. Bien, ahora vamos a utilizar el modo read y vamos a leer el archivo prueba.txt. Bien, vamos a abrir un bucle while para ir iterando en las líneas del archivo. Mientras vaya iterando en las líneas del archivo, vamos a ir mostrándolas a través de la variable especial de Perl. Bien, y finalmente cerramos el fichero. Aunque si queréis podemos mostrar un mensaje, por ejemplo, aquí, mostrando el contenido del archivo prueba.txt. Bueno, le agregamos un par de saltos de líneas al final y vamos a verlo. Guardamos y ejecutamos nuevamente ficheros.pl. Bien, vamos a agregarle contenido, más contenido. Bien, y aquí tenemos la lectura del archivo. Estamos leyendo todas sus líneas, como hemos visto, iterando sobre ellas con el bucle while y mostrándolas a través de la variable especial de Perl, que obtiene el valor de cada iteración. Vamos a ver otra vez otro ejemplo. Vamos a agregarle más contenido y a leerlo. Bien, agrega contenido al archivo de texto, leyendo archivos con Perl. Bien, y aquí lo tenemos. Muy bien, pues ya sabemos abrir, leer y escribir ficheros con Perl. Así que dejamos este capítulo por hoy y próximamente más sobre Perl. Saludos.